volver a escuchar aquellas palabras que caminan con paso lento, que están marcadas por la huella del tiempo, que hablan detrás de nuestra memoria y pueden atestiguar de dónde venimos. Palabras mayores, el relato vivo de la historia. Hola, ¿cómo le va? Otra edición de Palabras Mayores. Todos los jueves nos encontramos a esta hora por Canal 13 de San Luis, a toda nuestra provincia. Palabras Mayores, hoy ubicados en un lugar paradisíaco que tiene San Luis, en Villa Larca, al pie del Comechingones. Un lugar muy lindo, de mucha tranquilidad, de mucho amor, de gente macanuda. Estamos aquí donde está el Chorro San Ignacio, en esta Villa Larca, y con una persona que realmente merece que cuente parte de su historia tan importante dedicada a la educación, a la cultura. En Villa Larca estamos con una maestra que fue directora durante 30 años ejerciendo el cargo de maestra rural, maestra en los pueblos, y también ella integró distintas comisiones en esta localidad de Villa Larca. Además fue escritora, socia de la SADE. Está integrando actualmente la Comisión Adultos Mayores. Tiene 72 años, pero es una piba. Se las presento en sociedad. Estoy con la señora Rosa Saide Frías. ¿Cómo le va, Rosa? Muy bien, señor Ducto. Qué gusto de saludarla. Igualmente para mí es un gusto tenerlos en nuestra casa. Y gracias por permitir entrar a su casa, No, en el living de su casa, de esta calle Tradición, ¿no es cierto? ¿Se llama la calle? Tradición Bien. 96. Bien. Rosa Saide Frías. Saide me tira a nombre árabe. Sí, ¿Por qué? es de origen, porque mi papá tenía origen árabe. Ajá. Descendiente directo de árabes. ¿Siempre vive en esta zona? Sí, siempre. Nací aquí. Y aquí ¿Cómo se le dice a los de Villa Larca? ¿Villalarquinos o larquenses? Yo digo larquense. Larquenses. Larquense. Tiene una cerveza acá la larquense, Sí, ¿no? sí, tenemos la cerveza. ¿Por qué? Porque Villa Larca es capital de los artesanos. Desde hace 5 años se está llevando a cabo todos los febreros de cada año el Festival de los Artesanos. Sí. Hay muchísimos artesanos. Sí. Y usted es una artesana en la educación. Cuénteme, ¿dónde estudió? Yo estudié la escuela primaria, Sí. Hice una parte aquí en Villa Larca, después en Cortadera, y mis 2 últimos años de escuela primaria en la Escuela Normal Mixta de Villa Mercedes. ¿Y la secundaria? Y la secundaria en Santa Rosa del Conlara. Fuimos los fundadores, diremos así, de la escuela normal, que fue el Instituto Santa Rosa. Fuimos los primeros egresados. Yo pertenezco al grupo de los primeros egresados de la escuela de Santa Rosa, del Instituto Santa Rosa. Villa Larca, esta localidad que usted ama, ya que Sí. es de aquí, ¿no es cierto? Es una, por no decir la única localidad que el Chocho Rafael Arancibia Laborda no incluye en su Caminito del Norte, sí. que de Hombre a Papagayos, Sí, a Cortaderas, al Rincón del Este, Sí. como que quedó, pero está en el corazón de todos. Sí, pero Sí. pero usted sabe que feo, porque cuando nosotros en la escuela teníamos que enseñar las canciones de folclore, Sí. Y esa éramos reacias a impartirle conocimiento al niño, porque claro, todos los pueblos menos Villa Larca, entonces no existíamos. Claro, pero existen. Sí, y claro existen que y cómo existen, sí, ¿no? sí. Por eso estamos en su casa, quisimos entrevistarla, porque usted tiene una vida muy rica en conocimientos, en cultura. ¿Cuántos años de maestra, Rosa? Y yo empecé en el año 60 hasta el 88. ¿Dónde dio clase? Di clase. Comencé como docente recién recibida en la escuela 27 Las Rosas, a 7 kilómetros de acá, como directora en esa escuela. Estaba recién recibida. ¿Escuela de campo? Escuela de campo, escuela rancho, ¿Hablamos de qué años? y el año 60. ¿Cómo era ser maestra de escuela rancho, escuela de campo? Era muy sacrificado, porque no había medios de transporte en esa época. ¿Usted en qué iba a la escuela? Y a veces iba a caballo, a veces iba en sulky, en bicicleta, o caminando hasta donde podía. Y a lo largo del trayecto, los niños que iban a la escuela de Las Rosas
estaban esperándome y me acompañaban, porque yo era muy jovencita cuando yo empecé, muy joven. Y en esa época los niños iban muy grandes a la escuela, con 15, 16 años, porque no había otra posibilidad. No había. Entonces los chicos eran muy respetuosos de sus maestros. Y los padres también. A veces, como no tenían que trasladarme, me quedaba en la casa de algunos de los niños. Los papás eran muy solidarios. Rosa, en esas escuelas de campo, cuando la maestra era un poco mamá, Éramos todo. Era la enfermera, Éramos todo. Era todo, ¿no? Todo. Por ejemplo, yo llegaba a la mañana y desde acá yo llevaba grasa, harina, y una vecina de la escuelita, que ya no existe la señora, ella me recibía las cosas y hacía las tortas fritas y preparaba el mate cocido, porque llevaba también la hierba, y había un solo recreo, porque eran 2 habitaciones con esos bancos grandes y todos los grados estaban a mi cargo. Era el único personal, unipersonal, como se decía entonces. Entonces, terminábamos la primera parte del horario de clase, salían los niños afuera para que fueran al baño y tomaban su taza de mate cocido con el pedazo de pan o la tortita que le hacía la señora. ¿En esos inviernos crudos? En esos inviernos que no había luz. No teníamos agua corriente, no agua potable, nada, ni pensar agua de represa. Ni hablar de calefacción. No, por favor, un poco de brasa, si había leña cerca se hacía un poco de brasa, pero también con el cuidado que significaba eso de tener brasas adentro del aula. Aula es una manera de decir, eran 2 habitaciones, ranchitos, con techo de paja, varas al piso. Y bueno, a veces me tenía que quedar en la casa de algún niño. Los padres se ofrecían para darme alojamiento. Significaba compartir con ellos todo. La comida, la cama. Y bueno, entonces, ¿cuántos años allí, Rosa? No, uno solo. Uno solo porque voy a ser muy vanidosa. Yo me recibí con un promedio muy alto y en esa época se tenía en cuenta los promedios para designar a los maestros. ¿Qué promedio? No voy a decir, era tercera escolta, así que, o sea, segunda escolta, estaba el abanderado, primera escolta y segunda escolta. 9 y algo. Y seguro. debe haber sido, sí. Entonces, al año siguiente me ofrecieron un lugar mejor. ¿Dónde? Me ofrecían el recuerdo Papagayo, elegí Papagayo. Que está más cerquita. ¿Cuánto está Papagayo de aquí? También 7 kilómetros. 7 kilómetros. Sí. También empezaba a ir así, como... Pero ya no era escuela rancho. No, era... ya estaba la escuelita. Claro. Del plan, debe haber sido del plan quinquenal de la época del peronismo. Se hizo una escuelita chica ahí, como otras escuelas, la de San Miguel, la escuela de Balcarce, que ya no tiene alumnos, pero esa escuela es mucho mejor. Yo ahí tuve mi primera directora, que fue en el año 61, y quiero nombrarla, mi primera directora, que fue la señora Erika de Alric. Tuve el honor de que ella me enseñara mis primeros pasos dentro de la docencia, porque yo allá estaba recibida, estaba con mi título, pero no sabía nada en la práctica, nada más que lo que hice en la escuela. Y cuando voy a la escuela de Papagayo, una escuela con más personal, con una directora, ella me enseñó, me dio todos los conocimientos y la orientación. Y tuve la dicha que el día que yo me jubilé, ella me entregó el diploma y la medalla cuando me acogía a los beneficios de la jubilación. ¿Usted se jubila, Rosa, en Papagayo? No, yo me jubilo en la escuela La Rioja 314 de la ciudad de San Luis, porque yo me fui con un ascenso a una escuela de primera. Bien. Me hice cargo en el año 84, el 10 de mayo del 84. ¿En la ciudad de San Luis? En la ciudad de San Luis. Ahí se jubila. Ahí me jubilé. ¿En qué año? En el 84. 84. Y a su vez también trabajé en la Escuela Normal Mixta, que depende de la universidad. Sí. Ahí, bueno, también tuve un par de años. La verdad que... Me imagino cuántos recuerdos en este momento deben tocar su corazón, ¿no? Muchos. De la escuela que era la número 27 por aquel entonces, aquí a 7 kilómetros, Sí. en la zona del campo, luego en Papagayo, luego en San Luis. Sí. Llegar a su jubilación, ¿cuántos alumnos
¿Y cuántos colegas maestros y cuántos directivos? Yo en la escuela de La Rioja tuve 28 colegas. Fueron años gloriosos. Mire lo que le digo. Esto lo están viendo mucha gente en San Luis. Fueron años gloriosos. Me tocó Claro. un personal directivo que hasta hoy recuerdo, como la señora de Arnaud, Mecha le decíamos, de Arnaud, de esos directivos vio que a usted le enseñan, lo apoyan, lo miman, porque eran otros tiempos. También tengo, por ejemplo, la hija de la que fue mi primera directora, Gladys Alrí. Mire las ironías de la vida. Fuimos compañeras aquí en Papagayo y cuando yo me traslado a San Luis, ¿quién me esperaba en el Consejo de Educación, viejo Consejo de Educación que ya no existe? Esta amiga que sin saber que era yo iba a recibir a la nueva maestra que iba a la escuela. Yo digo, no son casualidades posiblemente, ¿no? El destino Y marcó bueno, eso, entonces ¿no? yo, claro, ir a un lugar desconocido, salir de la zona rural, porque Villa Larca claro. no era lo que soy. Pero de eso, de salir de Villa Larca, ir a San Luis, Sí. y nos quedó el tema cuando usted fue directora también, Sí. todo eso, Rosa, lo Sí. contamos enseguida. Bueno, ¿cómo no? Permítame que hagamos una brevísima Sí, sí, pausa ¿cómo no? y vamos a hablar después de sus pasos como escritora, porque ha Bueno. escrito cosas muy bonitas, Bueno. su acercamiento a la SADE, Sí. su vida aquí en Villa Larca, después con los adultos mayores actualmente. Sí. Nos queda muchísimo. Bueno, ¿cómo Qué no? interesante hablar con esta mujer de cuerpo entero, maestra, de esas maestras que te enseñaban y aprendías. De Villa Larca, en la provincia de San Luis, Palabras Mayores. Hacemos una breve pausa, ya estamos.